Me quedé de brazos cruzados y dejé que mi esposa casi matara a nuestro hijo. Me alegré de que lo hiciera. Bueno, les advierto que esto es larguísimo. Disculpen, pero es muy difícil para mí y lo llevo cargando durante muchos años. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, lo escribí todo para intentar aclarar mis sentimientos. Claro que no me aconsejó que lo publicara en Reddit, pero llevo mucho tiempo luchando con esto y necesito escuchar la opinión de otras personas. Sigo sin tener ni idea de cómo me siento al respecto, incluso después de todos estos años, pero lo someteré al juicio de la gente. Sé que hice mal en algunas cosas, probablemente en muchas. Intenté hacer lo mejor que pude. Mi hijo estaba muy preocupado. Muy preocupado. Si has visto la película Tenemos que hablar de Kevin, te ayudará mucho a entender de qué hablo, porque juro por Dios que cuando la vi pensé que estaba viendo un documental sobre mi vida. Sentí que el guionista debía tener cámaras escondidas en mi maldita casa, así de preciso era. La única diferencia es que en la película, el niño se muestra normal ante su padre y solo revela su verdadera naturaleza a su madre. Con mi hijo no tenía esa máscara. Su comportamiento desquiciado era el mismo con todos. Desde el día en que nació, mi hijo simplemente salió mal. Fue planeado. Mi esposa y yo intentamos embarazarnos y estábamos eufóricos cuando nació. Era deseado y amado. Lo colmamos de cariño e intentamos de verdad que tuviera una infancia feliz. Pero desde el día en que lo trajimos a casa del hospital, fue un desastre. Lloró durante 13 meses seguidos. No exagero, 13 meses sin parar. Lloró hasta quedarse sin voz y siguió llorando. Se le veía la carita arrugada y sin emitir sonido alguno, totalmente ronco. Había momentos en que lloraba literalmente dormido. Nunca he visto ni oído hablar de ningún otro niño capaz de hacer eso. Lo llevamos a médicos, especialistas, intentamos cambiar su dieta, lo abrazamos, lo mecimos, le pusimos juguetes, lo envolvimos, le pusimos música, móviles, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionó. 13 meses de crujidos, de quejarse, sin dormir. Una vez que superó la etapa del llanto, pensamos que ya habíamos salido del apuro. Pero pronto nos dimos cuenta de que, por alguna razón desconocida, solo estaba enfadado por estar vivo. Nunca vi a ese niño sonreír genuinamente y alegremente desde que lo conocí. Lo vi sonreír con una sonrisa maliciosa y horrible muchas veces, disfrutando perversamente de causar dolor o sufrimiento o romper una regla, pero sonreír de placer real por algo agradable. No, nunca. Ni una sola vez. No le interesaba nada positivo. Lo impulsaba el odio, y todo lo que hacía se inclinaba hacia eso. En cuanto aprendió a caminar, su misión en la vida fue destruir cosas. Rompía o intentaba romper cualquier cosa que se le cruzara en el camino, la destrozaba, la masticaba, la tiraba al inodoro, lo que fuera. Después de un tiempo, aprendió a quitarse el pañal y disfrutaba mucho cagando y meando donde pudiera. Después, descubrió que podía esconderlo y empezó a mear y cagar en lugares que no encontrábamos enseguida, machacándolo en las alfombras, lo que dificultaba aún más la limpieza y hacía que la casa apestara. Cuando creció, entre los 9 y los 15 años, meaba y cagaba en nuestra cama, hasta que le pusimos un cerrojo a la puerta y ya no podía entrar. Entonces simplemente cagaba en el pasillo frente a nuestra habitación. Esa guerra biológica comenzó alrededor de los 2 años y medio y nunca la superó. Intentaré explicarlo rápidamente, ya que podría hablar de esto durante días, pero a medida que crecía, se volvió cada vez más indomable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a cualquiera que intentara hacerle algo. Lo echaron de la escuela 2 veces antes de cumplir los 9 años, luego lo dejaron entrar de nuevo y luego lo echaron definitivamente. Tuvo que cambiar de escuela. La siguiente lo pusieron en una clase especial que lo mantenía alejado de los demás estudiantes. Tuvimos que instalar una puerta y un candado en la cocina porque robaba cuchillos y los usaba para arañar las paredes y los muebles o para perseguir a la gente. A los 10 años, me dio una buena puñalada en la cadera y el trasero. Todavía tengo las cicatrices. A medida que crecía, se volvió más oscuro. Empezó a prender fuego a cosas y a torturar animales locales. Había un perro callejero que rondaba el parque cerca de nuestra casa. Mi hijo lo cegó de un ojo con un tenedor de barbacoa. Mojaba colas de gato en gasolina y les prendía fuego.
Se convirtió en una bestia violenta, apestosa y despiadada que vivía en nuestra casa. No podíamos hacer nada con él. Aprovecho para adelantarme al tsunami de mensajes. Sí, teníamos al chico en terapia, maldita sea. Iba al psiquiatra 2 veces por semana y le recetaron quién sabe cuántos medicamentos diferentes a lo largo de los años. Nada funcionaba. La terapia no funcionaba. Los medicamentos no funcionaban. Nada funcionaba. Era como una nube venenosa de odio y furia que atacaba a todo lo que estaba a su alcance. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa se embarazó de nuevo. No puedo expresar lo diferente que fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos horror. Este embarazo no había sido planeado y realmente no sabíamos qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla interminable durante 16 años, y no podíamos aceptar la idea de empezar de nuevo desde el principio. Hablamos mucho sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero el acceso al aborto no era tan fácil en aquel entonces como lo es ahora, y mi esposa se oponía rotundamente. Hablamos de muchas opciones. Al final, decidimos que mi esposa tendría el bebé y, si salía mal, lo daríamos en adopción. Sabíamos que no podíamos repetirlo con otro hijo como nuestro hijo. Tuvimos una hija. Era normal. De repente, vimos cómo deberían haber sido nuestras vidas todo este tiempo, cómo habrían sido las cosas si nuestro hijo no hubiera sido el mismo. Ella se reía de todo. Amamantó sin morder, aún no tenía dientes, pero se notaba que solo intentaba comer, no arrancarle el pecho a su madre. Después de 4 meses, dormía toda la noche. Estaba feliz. Estaba normal. No puedo describir el alivio y la felicidad que sentimos, no tengo palabras para describirlo. Creo que fue entonces cuando empecé a distanciarme de mi hijo. Hasta entonces, a pesar de todos mis errores, siempre había intentado hacer lo mejor para él, estoy convencido de ello. Intenté ayudarlo, amarlo y cuidarlo, lo intenté de verdad. Pero cuando nació mi hija, mi esposa y yo, instintivamente, nos volcamos hacia ella. Se convirtió en nuestro centro de atención, no por malicia, sino simplemente porque era mucho más fácil. Era tan feliz y dulce, cada momento que pasábamos con ella era mágico. Entiendo que estaba mal, pero, sinceramente, no podíamos evitarlo. No tengo una mejor explicación. A mi hijo le importaba un bledo que mi esposa estuviera embarazada. La verdad es que no sé si lo entendía, pero cuando trajimos a nuestra hija a casa, empezó a portarse aún peor. No lo creía posible, pero lo llevó a otro nivel. Por aquel entonces tenía 17 años y nos peleábamos a gritos a diario. Normalmente, después de pelear, salía hecho una furia de casa y desaparecía durante horas, o volvía a la mañana siguiente. Era un alivio. Empecé a esperar con ilusión nuestras peleas porque lo alejaban de nosotros un rato. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo prácticamente desapareció. Nuestras únicas interacciones reales eran los gritos. Mi esposa era aún peor con él, simplemente no le quedaba nada. Para entonces, si nuestro hijo entraba en la misma habitación que ella, dejaba lo que estuviera haciendo y empezaba a gritar y quítate de mí. Y quítate. Quítate de aquí, hasta que se iba. Empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, lo cual fue una bendición para nosotros. No tengo ni idea de qué hacía en el mundo, pero nos alegraba que no nos lo impusieran. Como consecuencia del comportamiento de nuestro hijo, invertimos una buena cantidad de dinero en cerraduras para toda la casa. Todas las puertas interiores, baratas y delgadas, fueron reemplazadas por puertas de madera gruesas y resistentes, que no se podían forzar, equipadas con cerraduras con llave, de las cuales mi esposa y yo llevábamos llaves. Sé que suena extremo, pero las cerraduras y las puertas pesadas eran la mejor manera que habíamos encontrado para crear espacios seguros lejos de él. Y, de nuevo, antes de que me inunden de mensajes, no encerraba a mi hijo en habitaciones como si fuera un prisionero. Él tenía vía libre en la casa y podía entrar y salir a su antojo. Mi esposa y yo nos encerrábamos en habitaciones para protegernos de él. Si acaso, éramos nosotros los prisioneros de nuestra propia casa. Ese día, me peleé con mi hijo por la mañana y salió de casa hecho una furia.
Mi esposa y yo estábamos disfrutando de la tranquilidad en la cocina mientras nuestra hija dormía la siesta en nuestra habitación. Y entonces mi hija empezó a llorar. Cualquier padre con hijos pequeños te lo dirá, uno se acostumbra al llanto de su hijo y, con el tiempo, se da cuenta de lo que necesita. Llora de forma diferente si tiene hambre, si necesita que lo cambien, o si simplemente está inquieto y quiere que lo cojan en brazos. Los bebés se comunican bastante bien antes de hablar. Este llanto no era nada de eso. Era de terror. En cuanto lo oímos, mi esposa y yo nos levantamos de las sillas y corrimos a la habitación. La puerta estaba cerrada, por supuesto, y nos llevó unos segundos conseguir la llave correcta y abrirla. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en un bungalow, y el muy cabrón se había subido por la ventana para llegar a ella. Estaba de pie junto a su cuna con un cuchillo de carne en la mano. No tengo ni idea de dónde lo consiguió, no era uno de los nuestros. Controlábamos nuestros cuchillos con mucho cuidado y siempre los guardábamos en cajones cerrados. Creo que lo robó de la casa de algún vecino. Ya le había roto la piel 2 veces, una en el vientre y otra en el brazo. Podía ver sangre corriendo. Cuando entré en la habitación, le estaba pasando el dorso del cuchillo por la cara, sin cortar, casi haciéndole cosquillas, provocándola mientras gritaba. Nos miró y sonrió. Antes de darme cuenta, ya me estaba moviendo, corriendo para interponerme entre ellos. No lo pensé, simplemente me moví instintivamente. Aún así, mi esposa llegó más rápido, fue como una película en avance rápido. Llegó hasta nuestro hijo y le apartó la mano de un golpe, lanzando el cuchillo al otro lado de la habitación y luego lo empujó con todo su peso, tan fuerte que salió volando de la cuna y rebotó en la pared. Levanté a mi hija y la abracé mientras mi esposa nos vigilaba. La vi temblar, casi convulsionando. Recuerdo el olor de la habitación, los gritos y lamentos de mi hija. La miraba en el rostro de mi hijo mientras estaba allí de pie. Simplemente nada. Inexpresivo, muerto, no había nada en sus ojos, ninguna emoción. Me pareció un extraterrestre. Vi a mi esposa dar un paso hacia él. Podría haberla detenido, pero no lo hice. Ella dio otro paso adelante, muy cerca de él. Podría haberla detenido de nuevo. Pero no lo hice. Esperó, mirándolo sin moverse, quizás de 3 a 5 segundos. Y luego le dio un puñetazo en la cara. Hasta este punto, puede que te hayas imaginado a mi esposa como una mujer típica, de complexión pequeña, delicada. No es así. Mi esposa sí tiene una complexión pequeña, pero no es delicada, ni lo ha sido desde que la conozco. Desde su adolescencia, mi esposa ha sido boxeadora. Las MMA no existían en aquel entonces, pero el karate y el boxeo eran populares en aquella época, y mi esposa era una aficionada muy talentosa. Pesaba unos 60 kilos, tenía mucha musculatura y sabía golpear. Yo le llevaba 32 kilos por aquel entonces, y no dudo de que en una pelea real entre ella y yo podría haberme machacado. Ninguno de los dos habíamos puesto la mano encima de nuestro hijo con ira, pero algo se quebró en su interior ese día, y todos los años de ira, dolor, pena y frustración simplemente salieron a borbotones. Cuando ella lo golpeó, su cabeza se echó hacia atrás y empezó a sangrar por la nariz. Apenas reaccionó, solo la miró con una expresión de asombro, como si no supiera cómo procesar lo que acababa de pasar. Ella esperó un segundo más. Y entonces lo golpeó de nuevo. Podría haberla detenido. Podría haberla sacado a rastras de la habitación, llevármela, calmarla. No lo hice. Me quedé allí parado, observando mientras ella empezaba a golpearlo sistemáticamente hasta hacerlo papilla. Cada vez que él se cubría una parte con las manos, ella le golpeaba en otra parte, cuerpo, cabeza, una y otra vez. Él empezó a gritar, a chillar, a pedirle a gritos que parara. Fue la reacción más sincera que le había visto en toda su vida. Pero ella no paraba. La vi intensificar los golpes, golpeándolo más fuerte, más rápido, obligándolo a trabajar como un saco de boxeo. Él intentó golpearla y ella lo esquivó fácilmente. Estaba en piloto automático, hundiéndose en su entrenamiento. Me quedé allí observándolo un minuto.
Luego les di la espalda y saqué a mi hija de la habitación. Llevé a mi hija a la cocina y la bañé en el fregadero. Descubrí que la había cortado por tercera vez en la planta del pie. Todos los cortes eran superficiales. La limpié y la abracé hasta que se calmó. Le puse polisporina y tiritas en los cortes. En nuestra habitación, oía a mi hijo gritar, insultar a mi esposa, decirle que le cortaría la cabeza y se la follaría. Después de un rato, ya no lo oía decir nada, ni siquiera gritar. Supuse que se había quedado inconsciente. Pero aún podía oírla golpeándolo. Eso duró un buen rato. Lo suficiente para que mi hija se durmiera en mis brazos. Me quedé sentado a la mesa de la cocina esperando a que terminara. Finalmente salió y se sentó frente a mí. Tenía las manos hinchadas y rojas. Tenía la cara y los brazos salpicados de sangre. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Nos miramos fijamente sin decir nada. Después de un rato, le pregunté, ¿está muerto? Me miró y respondió, ojalá que sí. Asentí. Eso era todo lo que podía decir. Entendía perfectamente cómo se sentía. Yo sentía lo mismo. No sabía qué hacer, así que nos quedamos sentados esperando en silencio. Finalmente, mi esposa empezó a llorar y fue a ducharse. Yo me quedé donde estaba, con nuestra hija en brazos. Después de un buen rato, oí gemidos y sollozos provenientes de nuestra habitación. Resultó que mi hijo no estaba muerto. Entré para ver qué tan mal estaba, y era bastante malo. Nunca había visto una paliza tan despiadada a nadie, ni antes ni después. Estaba tirado en el suelo, revolcándose con la cara ensangrentada, sobre un charco de vómito. Tenía la nariz aplastada, los dos ojos completamente hinchados y cerrados, y ya empezaban a ponerse negros. Pude ver que tenía un par de dedos doblados en ángulos extraños y que se había orinado en los pantalones. Creo que le debían faltar dientes, pero no vi ninguno en el suelo ni dentro de su boca. Tenía los labios hinchados. Después de hablar con mi esposa, ahora sé que le había golpeado sistemáticamente todo el cuerpo, centrándose sobre todo en las piernas. Me contó que le dio patadas en la ingle repetidamente hasta que se le cansaron las piernas y que siguió golpeándolo mucho después de que se desmayara. Cuando mi esposa salió de la ducha, yo seguía sin saber qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía, a una ambulancia o llevarlo yo mismo al hospital. La verdad es que no tenía ni idea de qué hacer. Después de un tiempo, me di cuenta de que ya no me importaba lo que le pasara, y decidimos dejarlo vivir o morir solo. Había una suite para suegros en el sótano que nunca habíamos usado, y mi esposa, mi hija y yo nos mudamos allí. Simplemente le cedimos el último piso de la casa a mi hijo y cerramos todo con llave, separando nuestras vidas por completo. Había comida de sobra en los armarios de arriba, suficiente para un par de semanas o más. Él tenía un baño y habitaciones. Teníamos un baño en el sótano, una pequeña cocina y una entrada independiente, así que simplemente dejamos de subir. Decidimos que ya no queríamos a nadie más. Pensé que dejaríamos que se le acabara la comida y veríamos qué pasaba. Durante la semana siguiente, a veces lo oíamos moverse arriba. Creo que se pasaba la mayor parte del tiempo en la cama recuperándose. Me puse a trabajar, vigilando en alerta máxima por si me atacaba en la entrada, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedó en casa con nuestra hija. Nunca la perdimos de vista. Una noche lo oímos ponerse furioso, destrozando cosas y dando golpes. No respondimos. Sin embargo, nunca intentó bajar ni acercarse a nosotros. Creo que temía que si volvía a acercarse, mi esposa pudiera acabar con él. Después de 3 semanas en el sótano, no habíamos oído nada de arriba en varios días, así que me aventuré a subir a la planta principal de la casa. La casa estaba demolida y no había ni rastro de mi hijo. Se había ido. Tardaron meses en reparar los daños que había causado y dejar la planta principal como estaba. Había comida y mierda esparcidas por todas las paredes, cristales rotos en el suelo y grandes agujeros en la pared de yeso. Había destrozado todo. Rompió el linóleo de un rincón de la cocina y vació un extintor de espuma entero en la sala. Me siento agradecida de que no quemara la casa con nosotros dentro. La verdad es que no sé por qué no lo hizo.
El chico no tenía reparos en prender fuego a las cosas. Después de eso, viví con el miedo todos los días de que volviera, de que nos tendiera una emboscada de repente e intentara matarnos. Nos mudamos unos 3 años después y por fin dejé de tener miedo de que volviera a aparecer, ya que ya no tenía ni idea de dónde estábamos. Por fin me sentí a salvo de él. Todo esto ocurrió hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971, mi hija en el 88. Ya soy un hombre mayor, cumpliré 70 este año y mi esposa falleció de cáncer en 2016. Mi hija tiene 31. Ahora, me mudé con ella y su esposo después de que mi esposa falleciera. Tengo 2 nietas y son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta un par de veces al mes para hablar de todo esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi fue cuando estaba tirado en el suelo de nuestra habitación, sangrando y destrozado. No he sabido nada de él desde que se fue, hace más de 30 años. No quiero saber nada. Cargo con mucha culpa de esa época y muchos sentimientos encontrados. No lo golpeé, pero dejé que lo golpearan, y pensé que se lo merecía. Me alegré de que ocurriera. No intenté matarlo, pero me habría alegrado si hubiera muerto. Diré que espero que haya podido superar sus demonios y vivir una vida normal en algún lugar. Si no pudo hacerlo, si se quedó como estaba, entonces realmente espero que alguien lo haya matado. Cuando lo conocí era un perro rabioso, y pase lo que pase solo espero que no siga por ahí lastimando a nadie más.